Muy buenas, estamos en un nuevo vídeo de Escuela de Trading y voy a pasar a hablar del indicador, el SAR Parabolic. Me he decidido hacer esto porque he estado mirando un poco la información que hay en internet y los vídeos, y realmente considero muy oportuno en este tipo de indicador explicar un poco la fórmula, ¿no? O sea, cómo se consiguen los valores del parabólico a través de unos parámetros que por defecto se pueden alterar, pero que tienen un incremento fijo, ¿no? Un sumatorio aritmético, ¿no? Entonces, claro, cuando se produce un sumatorio aritmético, pues en el desarrollo de las fórmulas que voy a pasar a explicar ahora, eh, no se pueden variar a uno y otro lado de la igualdad para establecer los parámetros o los valores de una incógnita. No se pueden tratar como tal, ¿no? Porque estamos pensando pues que es una fórmula compleja desde el punto de vista de los parámetros informáticos del if-then. Entonces, por eso mismo, en la fórmula no vamos a poder aislar ciertos valores, y sobre todo haciendo referencia al incremento de aceleración, ¿no? Porque es un valor fijo que se va sumando, ¿eh? Muy bien, pues sin más preámbulos paso a explicar un poco qué es esto. Y bueno, esto es un indicador que está desarrollado por Welles Wilder, y el SAR parabólico se refiere a un sistema de comercio basado en el precio y el tiempo. Wilder llamó a esto Stop and Reverse, ¿no? O sistema de tiempo precio parabólico. En realidad el SAR significa parada y reverso, o marcha atrás, ¿no? Que es el indicador real utilizado en el sistema, ¿no? El precio, o sea, los parámetros van midiendo los rastros del precio del SAR en el momentum, ¿no? El valor del SAR, ¿no? A medida que se desarrolla la tendencia. Entonces es un indicador tendencial, y sabemos que los indicadores tendenciales en los mercados pues funcionan durante un 30% del tiempo total, ¿no? de un activo, ¿no? Porque entre el 60 y el 75-70% del tiempo los activos permanecen en rango de acumulación. Bien, el indicador está por debajo de los precios a medida que estos aumentan, y por encima de los precios a medida que estos disminuyen, es decir, que cuando son bajistas. En ese sentido, el indicador se detiene y se invierte cuando la tendencia del precio se invierte y se rompe por encima o por debajo del indicador. Wilder introdujo el sistema de tiempo-precio parabólico en su libro Nuevos conceptos en sistemas técnicos de comercio, y fue publicado en el 1978. He de decir que este libro también incluye el desarrollo del indicador RSI, del ATR, y sobre todo, lo que es importante también destacar, el ADX, ¿no? que es digamos un oscilador que mide la fuerza de la tendencia, un oscilador que está comprendido entre los valores 0 y 100. Valores por encima del 20 es que la tendencia está fuerte, valores por debajo de 20 en el ADX es que la tendencia pues pierde fuerza. Muy bien, pues sin más preámbulos voy a pasar a explicar la fórmula del indicador, el SAR Parabolic, ¿no? Y cómo se obtienen los valores. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Para establecer el nivel, ¿no? O el valor de un SAR actual, ¿no? Hemos de hacer lo siguiente. Agarramos el valor del último SAR o del SAR anterior, y luego pues la AF, esto en realidad podía ser una delta o una especie de ángulo, ¿no? O una alfa, porque esto es un coeficiente de aceleración. En su defecto, Wilder pues estableció un parámetro de 0,02.
Y esto pues cada vez que se alcance un nuevo máximo, en el caso de que el parabólico pues sea creciente, se incrementa su valor en 0,02, ¿no? O sea que va sumando, es un sumatorio. Muy bien, y aquí tenemos pues que este coeficiente se multiplicará por el máximo más alto de la tendencia alcista actual. En caso de que sea bajista, pues es lo mismo pero al revés, ¿eh? Menos el SAR anterior, ¿no? O sea, el resultado del SAR anterior. Eso es lo que nos va a dar el SAR actual, ¿no? Yo voy a pasar a poner un ejemplo del desarrollo de esta fórmula para un SAR creciente, ¿no? Y bueno, esto ya lo he comentado, ¿no? El EP es el máximo más alto de la tendencia alcista actual y el AF es el factor de aceleración con valor 0,02 por defecto, y el factor de aceleración aumenta en 0,02 veces cada vez que el punto extremo alcanza el nuevo máximo. Es decir, que si tenemos no sé, un valor de 47,50 y alcanza un valor de 47,75, pues ahí ya tendremos un valor de aceleración de 0,04. Entonces, ¿eso qué nos da? Eso nos da, pues, en el caso de la subida, ¿no? Nos da una inclinación que se va aproximando mucho más al concepto de lo que sería un eje vertical, ¿no? Entonces, el grado de inclinación, cuanto mayor sea este coeficiente, ¿no? Más se acercará a la vertical, ¿no? Ese es un poco el concepto, ¿no? Pues eso nos genera también, la aceleración nos genera un ángulo, ¿no? Y eso lo podemos hacer, lo podemos medir incluso dentro de un tiempo, ¿no? Ver, o sea, cómo ese ángulo, cómo esa vertical, ¿no? Cómo esa aceleración, pues el incremento que tiene dentro de un tiempo. Porque no es lo mismo que incremente esto cada hora que el incremento pues se produzca pues cada 6 o 7 horas, ¿no? Entonces, lógicamente, cuanto el incremento sea mayor en menor espacio de tiempo, significa que tenemos una tendencia muy fuerte, que nos vamos acercando a lo que sería un eje vertical, ¿no? O nos vamos a acercar, o sea, si hiciéramos una circunferencia al eje Y, ¿no? O sea, a esa verticalidad, ¿no? Entonces aquí yo pongo un ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos un SAR con un valor de 4813, tenemos un factor de aceleración de 0,14 y tenemos un máximo anterior de 49,20, pues es muy sencillo. Para que el SAR actual nos dé su valor, pues haremos lo siguiente. Será el SAR anterior, que es 4813, más el factor de aceleración anterior, ¿no? Que es el 0,14, y esto lo multiplicamos por el máximo más alto anterior, que estaba en 41,20, menos el SAR anterior, que está en 48,13. Entonces esto nos daría un valor actual del SAR en 48,27. Es así de sencillo, o sea, no tiene más complicaciones. Lo que sí, por ejemplo, para el cálculo de SAR es complejo, porque se utilizan lo que había dicho, ¿no? Las variables if, then, que hacen que sea difícil colocarlas en una hoja de cálculo. Este ejemplo pues nos proporciona pues una visión un poquitín más, es una visión muy básica y muy realista, ¿no? Pero yo me he dado cuenta pues que para poder entender y poder aplicar el parabólico, ¿no? en nuestra operativa, considero muy importante entender cómo funciona esta fórmula, ¿no? Entender digamos un poco las tripas. Y hay mucha gente pues explicando cómo variar los parámetros del parabolic, pero no se ponen a desarrollar la fórmula, ¿no? Y creo que es fundamental, ¿no? Llegar a entender el desarrollo de la fórmula, ¿no? Pues bueno, pues aquí lo tenéis, es esto, es simplemente esto, ¿no? Para cómo se establece el valor del SAR actual, ¿no? Hay que sumar el SAR anterior a la multiplicación del factor de aceleración, que en este caso pues es lo dicho, 0,02 por defecto, y luego pues la resta
del máximo anterior menos el SAR anterior. Pues eso nos dará este valor, que esto es el SAR actual. Muy bien, y ya pues sin más preámbulos vamos con los ejemplos prácticos, ¿no? Un poquitín para que veamos cómo funciona, ¿no? Eh, yo he estado mirando y en realidad pues soy bastante partidario siempre de utilizar el SAR pues con otro tipo de indicadores, ¿no? Que ahora no, otro tipo de indicadores que yo no voy a pasar a explicar, ¿no? Porque no vale la pena. A ver si encuentro aquí está. Muy bien, pues mira, aquí lo tenéis todo esto, ¿no? ¿Veis? Entonces aquí, por ejemplo, yo he señalado este, ¿no? Aquí, por ejemplo, en cuanto se produce, o sea, tenemos, yo utilizo el MACD, ¿no? Utilizo el MAC, ¿no? El MAC con valores estándar, ¿no? En los cruces del MAC, ¿no? Pues este coincide justo, ¿no? Que se desarrolla un punto, justo aquí, esta vela ya cruza el parabolic, ¿no? Fijaos aquí la inclinación que tiene, ¿no? Aquí cada vez pues es mayor, ¿no? Y la separación de puntos también. Y luego esto se va para arriba, ¿no? Y aquí pues ya nos daría otro cruce, ¿no? Esto de abajo que tengo es el ADX, pero bueno, tampoco se le puede hacer demasiado caso porque sencillamente mide la fuerza de la tendencia, ¿no? Pero bueno, también si os fijáis aquí, esperar que voy a poner voy a quitar el puntero. También si os fijáis aquí, pues hay un cruce al alza, pero bueno, qué coincidencia que justo el ADX está en tendencia negativa, ¿no? Entonces, claro, eso pues no puede tener mucha fuerza, pero a pesar de que no tiene mucha fuerza, pues bueno, pues se va de aquí a aquí y estamos hablando de que si entráramos ahí, por ejemplo, o entráramos aquí cuando justo rompe y ya tenemos el segundo punto, pues estamos hablando que se va del 1.1484 al 1.1814, ¿no? Entonces fijaos, son 400 pips, ¿no? Y fijaos que en esos 400 pips, pues el ADX está bajando. Entonces yo realmente le hago caso relativo al ADX cuando... Por cierto, me olvidé de decir, este activo es el euro dólar y estoy en una temporalidad de vela de un día, ¿no? Bueno, pues aquí sí que es muy interesante porque aquí sí que nos da un cruce, ¿no? Aquí esta vela pues rompe el parabólico, nos da un punto de bajada. Ya sabéis que cuando el SAR parabólico está por encima, ¿no? Es que se produce bajada, ¿no? Y cuando está por debajo es que será subida. Pero fijaos aquí ya tenemos tres cosas. Tenemos un punto de bajada, tenemos una ruptura del parabólico alcista, ¿no? Tenemos un cruce del MACD, ¿no? A la baja y tenemos aquí pues que la ADX está en pendiente positiva. En este nivel, pues fijaos, ahí se sitúa ya en el 21.79, ahí está también casi en el 20, quiero decir, y se va para arriba, ¿no? Entonces esto confirma la fuerza de la tendencia. Y fijaos, aquí se gira un poco, pum, 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 y sigue bajando, y se va hasta aquí, ¿no? Y se va hasta aquí. Pues aquí, bien, aquí nos da otro cruce, el MACD un cruce un tanto extraño, no es un cruce limpio como sería este, pero bueno, en cualquier caso, se produce un cruce ahí, ¿no? También del MACD, ¿no? Y luego, pues podemos ver otros puntos. Ahora el euro dólar, pues está, digamos, en plena sesión de Londres y ahí ya tenemos un cruce, ya tenemos un puntito, ¿no? Está traspasando digamos, el parabólico bajista y tenemos ahí, pues que bueno, esto nos puede dar subida. Esto se puede ir pues muchísimo más arriba, de hecho, ¿no? Y bueno, simplemente es esto no es muy complicado, ¿eh? Aquí tenemos otro cruce, ¿no? Del MAC, ¿no? Y fijaos, ¿eh? Se va ahí, bueno, y sube hasta ahí, ¿no? Ahí en este caso pues tenemos un cruce bajista, fijaos aquí, ¿no? Aquí rompe la vela y se va hasta aquí abajo. Y además, coincidentemente, pues justo cuando lo hace ahí, este tramo pues está de subida a la ADX. No miréis mucho el ADX, mirarlo pues así por curiosidad, ¿no? A ver la fuerza, pero ya sabéis que a veces el ADX está en time frame diario, en pendiente negativa y nos puede dar 400 pips, ¿no? De la pérdida de fuerza de tendencia. Entonces yo pues quizás me fiaría más del ADX en horario, en 4 horas, pero en diario, sinceramente, yo voy a ver estos puntos. Este de aquí, esto es lo que importa, ahora está subiendo el euro dólar, entonces
le puede dar su vida. Hay cruce de MACD, es un cruce, no es un cruce parabólico, es un cruce plano, veremos a ver cómo se comporta, si alcanza este en el 14-16 o no. En fin, yo simplemente era esto, muy cortito. Ya veis que no es difícil entender el SAR parabólico, pero si queréis utilizar pues este indicador, yo considero muy importante que entendáis cómo se construye. Hay mucha información en internet, pero no he visto, o quizás me equivoque, no he buscado lo suficientemente bien, no he visto a mucha gente que se atreve a desarrollar la fórmula. Entonces, nada, simplemente esto. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.